pero también va a hablar de la ecología humana, criterios para el desarrollo de un ambiente favorable al hombre y a la creación. Así que al profesor Medina Delgadillo, pues agradecerle muchísimo por su participación. Es un padre de familia y tiene también muchas responsabilidades, así que le agradecemos muchísimo por acompañarnos y nos honra muchísimo con su participación. Adelante, profesor. Muchas gracias. Entonces, nada más para hacer una revisión. ¿Se escucha y se ve bien lo que estoy proyectando? Se escucha y se ve bien acá en la sala. Perfecto, Muchas muy gracias. bien. Pues a ver, quisiera primero agradecer al Instituto Tomás Moro, a los entrañables amigos de Costa Rica que tengo y especialmente a Luis Fernando Calvo por la invitación que me hizo este día para un tema que la verdad es bien bonito y bien importante y a veces se nos olvida. Y se nos olvida, digo, porque sobre todo desde los ochentas se deslizó una ola de ecologismo muy fuerte que vivimos hasta nuestros días. No es el caso hablar ahorita, pero filósofos como Peter Singer y otros pensadores han ya llevado a una exageración ciertas tesis ecológicas, ¿no? Por ejemplo, ética animal o igualdad de derechos entre humanos y otras especies de vivientes, personas no humanas, como ellos suelen decir, el tema de veganismo, maltrato animal, en fin, muchas tesis durante estos años, casi 40 y tantos años, han ido sucediendo paulatinamente en la cultura y creo que es interesante volver a este tema tan importante. Cuando hablamos de ecología humana, no podemos no gravitar en torno a un texto del magisterio de la Iglesia Católica que es fundacional para este tema, ¿no? Y sobre él estaré abordando, daré algunas pinceladas y espero pues contribuir al debate con esto, ¿no? ¿A quién me refiero? Pues a Juan Pablo II en Centesimus Annus. Saben que a los 100 años siempre se celebraba por Rerum Novarum los aniversarios, ¿no? Octagésima Advenias, cuadragésimo anno. Y cuando fue el 100 aniversario, Juan Pablo II emite esta encíclica. Y en esta encíclica, en concreto en dos numerales, que son el eje de mi propuesta, el 38 y 39, me parece que radica una tesis profundísima, original e incluso olvidada. Y sobre eso es la propuesta que quisiera yo abordar el día de hoy. Bien, pues está la fuente, el autor y vamos ahí. Lo que voy a presentar ahorita es una parte del texto y después iremos haciendo poco a poco análisis para hacer más complejo esta propuesta de Karol Wojtyla, San Juan Pablo II. Dice él en estos dos numerales 38 y 39, voy a entresacar unos párrafos. Además de la destrucción irracional del ambiente natural, pongo en rojito, digamos, lo que es la acepción típica de ecología y en azul lo que es relativo a la ecología humana. O sea, además, quiere decir que hay otra y que hay otra destrucción, ¿no? Dice, hay que recordar aquí la más grave aún del ambiente humano. Entonces ya en tiempos de Juan Pablo II hay dos destrucciones sistemáticas del ambiente. El ambiente natural por una parte y el ambiente humano. Hay que, sin embargo, se está lejos de prestar la atención necesaria, ¿no? Digamos, olvido del ambiente humano. Mientras nos preocupamos justamente, aunque mucho menos de lo necesario, de preservar los hábitats naturales de las diversas especies animales amenazadas de extinción, porque nos damos cuenta de que cada una de ellas aporta con su propia contribución al equilibrio general de la Tierra, regresamos al tema humano, nos esforzamos muy poco por la salvaguarda o por salvaguardar las condiciones morales de una auténtica ecología humana. Bien, eh, este es el texto donde por primera vez se trata, al menos en este contexto, de ecología humana. Y entonces Juan Pablo II abre una cierta dicotomía, dos ecologías, la natural y la humana. Y dice que hay dos destrucciones. Por supuesto, iremos viendo que las destrucciones corren al paralelo, ¿no? No se puede destruir una sin la otra. Tesis que, por cierto,
va a recuperar en gran medida el Papa Francisco en Laudato Si. Es decir, ahí el clamor de los que sufren, tanto de la tierra como de los hombres, ¿no? No se puede solamente explotar a la naturaleza sin la explotación del hombre. Es decir, si alguien con mentalidad de explotación, de hiperconsumo y de abuso, pues usualmente lleva estas categorías a sus relaciones sociales. Entonces, me parece interesante que este primer párrafo mencione pues si ustedes me permiten, un punto interesante. Voy a rescatar tres palabras que me gustan. Primero, hábitat, ¿no? ¿Qué es un hábitat? Bueno, donde se vive, del latín habitare, es decir, es donde se habita, donde uno está, el hogar, la casa. Los griegos también a esto le llaman oikos, la casa, o oikología, el estudio de la casa común, decimos ahora, ¿no? Y en efecto, ¿qué es? Ya sea en el vocabulario actual del Papa Francisco, ¿no? La casa común, el planeta, o en el de Juan Pablo II, el hábitat, ¿no? Donde habitamos. Es un hecho que no podemos destruir el lugar donde estamos, donde habitamos, porque no hay donde habitar otro lugar. Ahora, podemos quedarnos solamente en una visión como de ecología natural y entender que el hábitat natural es el lugar donde estamos, pero también habitamos otro tipo de realidades. Por ejemplo, habitamos el hogar, ¿no? Somos amados, somos hijos, somos padres, somos hermanos, somos líderes sociales, somos educadores, somos profesionistas, somos ciudadanos de un país, vivimos en una región, habitamos Latinoamérica, habitamos también nuestra historia, aunque suene un poco por él, habitamos la suerte de nuestros pueblos, habitamos también en la gracia, habitamos en la iglesia. La iglesia es un hábitat sobrenatural, ¿verdad? Místico, ¿sí? El cuerpo místico de Cristo, pero es un hábitat, es el hogar. La iglesia también es oikos. La eclesía es un hogar. La iglesia es una madre y a la vez es un hogar. Ahí se nos da luz, en la casa. La iglesia da luz a sus hijos en el bautismo. Por tanto, la iglesia también tiene una función de hogar, ¿no? De madre, de hogar. Esto quiero sensibilizarnos para decir que el hecho de la habitación del hombre no solo es en un tema del mundo, como introdujo Heidegger, digamos, en el siglo XX, haciéndonos ver que este mundo, en el sentido de mundo natural, es como el lugar donde estamos los seres humanos. Y por supuesto que estamos en el mundo natural, mismo que estuviéramos que en el espacio o en Marte. Estamos en este planeta, hay unas coordenadas, hay países, hay territorios, hay ciudades o hay zonas rurales, habitamos. Sí, pero también habitamos el mundo de las relaciones humanas. Y no menos hábitat es el segundo que el primero. Y este es el tema que quiero empezar a desgranar. Muchas personas se suicidan o tienen crisis graves de vida, están en una profunda depresión, no por el hábitat físico donde están, ¿no? Bueno, puede ser que alguien por el clima o por la temperatura o por algún problema esté en una profunda depresión, pero usualmente estamos en esos estados porque habitamos unas relaciones. Esto nos lleva a una tesis filosófica muy profunda que se desarrolló en el siglo XX, ¿no? En general, todo el personalismo de tipo relacional hizo ver que en el principio de la relación, decía Martin Buber, ¿no? Karol Wojtyla también en sus textos filosóficos hace una serie de observaciones sobre eso. Voy a hablar en un momento más, ¿eh? Preparé algo sobre el amor en Wojtyla. Lo que quiero decir es que el tejido relacional, en él habitamos. Yo no nací simplemente en el mundo o en una ciudad o en un hospital, nací en una red de relaciones que me acogen o me rechazan, que me sostienen o se burlan de mí, que me humillan o me impulsan, que me condicionan fuertemente a adquirir virtudes o a engañar al prójimo y a abusar de él. Nací en un entramado de sentido, en una comunidad humana y ahí la habito. Y ese hábitat también yo libremente puedo construirlo o destruirlo. Y es justo desde el punto que estaba señalando Karol Wojtyla. Eh,
dice un segundo guiño que me gustó en el párrafo, no sé si vieron, dice, bueno, cada uno de los animales, cada una de las especies aporta algo para el equilibrio del todo. Yo creo que esto es algo interesante que si lo llevamos a lo social, a lo humano, vale la pena entenderlo. Es decir, yo creo que un error de la concepción moderna de la política, sobre todo tardomoderna, ¿no? Sobre todo de tipo liberal, jovesiana, si ustedes quieren, es creer que hay una relación solo entre individuos y el Estado como una fuerza todopoderosa, ¿no? Y que se relaciona con los individuos directamente. El problema del auge de los populismos, no se diga en Latinoamérica, en mi país y en otros más, es esto, ¿no? Que hay una conexión directa entre el gran amo, el gran líder y el pueblo directamente, ¿no? Ya hay un desprecio a las instituciones, como si el Estado diera luz a los seres humanos y estos se mantuvieran desrelacionados entre sí y solo relacionados con el Estado. Pues la verdad es que no es así. La Iglesia siempre ha defendido los cuerpos intermedios, es decir, en primerísimo lugar la familia, las asociaciones, las agrupaciones, los colegios, las escuelas, los barrios, las vecindades, las cooperativas. No, no voy a hacer todo el elenco de cuerpos intermedios, la prensa, las editoriales, la empresa, obviamente, las asociaciones políticas, los grupos de estudio. Por tanto, así como las especies aportan al equilibrio del todo, fíjense la potencia de Wojtyla, así las distintas cuerpos colectivos de un colectivo social aportan a todo. Por tanto, de lo menos sano que puede haber es la descorporización de la sociedad, es decir, dejar de pensar a la sociedad como organismo de órganos y pensar en una relación de todo parte, donde cada parte es el individuo específico que lo formamos nosotros, ¿no? Y a mí me parece una idea potente, porque también en la ecología, si usted quita, por ejemplo, estas especies que se han estudiado mucho, como las abejas, ¿no? Que si las quitáramos del planeta, más o menos vendría un colapso de toda la vida, porque sin abejas no hay cierta polinización de ciertas flores, sin la cual no hay alimento para ciertos herbívoros, sin lo cual perecen los carnívoros, y entonces viene un colapso en masa. Esas especies tienen un nombre especial, no, no soy biólogo, pero son especies. No toda especie goza de eso, ¿eh? No toda especie es igualmente preponderante para los biomas, pero hay unas que sí. Eh, bueno, pues yo pienso que en la sociedad también habría que empezar a hacer un parangón, como lo está haciendo Juan Pablo II, entre aquellas instituciones de la vida social que sin ellas se cae todo, ¿no? Vuelvo al punto, no es lo mismo el que no haya partidos políticos que el que sí los haya. Y una gran diversidad, es decir, que tengamos una buena izquierda como tengamos una buena derecha, que tengamos unas buenas posiciones, que tengamos buenos cuadros de reemplazo, que tengamos, por supuesto, no se diga, estoy en política, pero regreso al tema, no es lo mismo que haya o no familias, o que estén todas desintegradas, o que no se promueva el casarse, el jurídicamente relacionarse y comprometerse. No es lo mismo que las parejas tengan hijos a que no los tengan. ¿No? Eso habla de una salud social. Hace unos 15 días estaba en Suiza por una investigación y entiendo el problema que tienen en Suiza y Alemania y otros países, ¿no? No lo vemos tan grave nosotros en Latinoamérica, pero ellos ya están, ¿no? O sea, ya saben que la generación de los abuelos tuvo solo un hijo y ese hijo ya no tiene hijos. Ese hijo es de mi edad. Entonces, o aceptan la inmigración o se acaba. Eh, eh, la mitad de Suiza, no tengo nada en contra, ¿no? Simplemente es fáctico. Es africana. O sea, es inmigrantes africanos. Ahora, si no hacen eso, ¿cómo viven, no? ¿Y quién labra el campo? ¿Quién atiende los supermercados? Una Suiza de viejos y de viejos solitarios. Es decir, no es lo mismo que haya familias en la ciudad que no haya. Y el colapso lo estamos viendo sobre todo en Europa. Termino la tercera idea de este párrafo. Yo creo que dice Juan Pablo II que así como sucede en el ambiente natural, otro tanto sucede en el social, ¿a través de qué? De condiciones morales. La palabra es esa, voy a regresarme, nada más para tenerlo a la vista. En la parte azul de abajo, nos esforzamos muy poco por salvaguardar las condiciones morales de una auténtica ecología humana.
Por tanto, cuando hablamos de ecología humana, estamos hablando fundamentalmente de condiciones morales. ¿Qué quiere decir? Condiciones morales y además para una vida plena, ¿no? Pues vamos a empezar, afecto. Así que en esa comunidad donde estamos, nos querramos, nos respetemos. Hay el ejercicio de las virtudes, sobre todo las virtudes sociales, según los clásicos, ¿no? El propio Tomás de Aquino, otros más, el catálogo de las virtudes sociales, afabilidad, obediencia, servicialidad, generosidad, respeto, responsabilidad, ¿no? Ejemplo, que nos demos unos a otros ejemplo, que eduquemos, eso es moralidad. Educar es hacer crecer a los demás. Esfuerzo, una cultura, cultura en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? De cultivo de todas las potencialidades de cada uno de nosotros y también en el sentido objetivo, es decir, el acopio de lo mejor de la humanidad, ¿no? Ciencia, etcétera. Puse 3 puntos, pero esto será riquísimo. Estas son las condiciones morales para que un ser humano tenga una vida plena. Por tanto, ¿qué tanto nosotros, al privar a alguien de, voy a poner una cosa muy ingenua, para ir metiendo el acelerador en esto de la ecología humana. Si yo privo a alguien de los clásicos, de una literatura buena, a una generación de niños no leen a los clásicos, no leen la Ilíada ni a Homero, ni saben nada de mitología, ni han leído nada, ni tienen acceso a los grandes libros. No, no estoy solamente diciendo, apelando a la tradición judeocristiana, en general, de las distintas religiones, por supuesto, de la nuestra, si le privo, le amputo de lo mejor que ha hecho la humanidad en sus letras. Es que no es lo mismo que alguien nazca sin ese abono en el cultivo de su alma que con eso. No, no es lo mismo, no se adquiere la misma sensibilidad, ni gratitud, ni vocabulario, ni imaginación, ni sagacidad. Si se ha leído a Eurípides, que si no, a Sófocles, que si no, no se tiene la misma estructura. Si uno tiene una concepción filosófica sana, fuerte, potente, que si no, no es igualmente humano, dando la espalda al arte, a la música y a la belleza y dándole la cara a lo feo, a lo agresivo, a lo grotesco, a lo violento. No se es igual humano. Por tanto, yo creo que aquí es el planteo inicial y está muy claro, ¿no? Voy a dar paso a unos párrafos más e iré completando pues la noción, ¿no? Juan Pablo II en estos textos, 38 y 39 Centésimos Annus, también habla de algo que a mí me parece, no sé ustedes, pero a mí se me hace importantísimo. Dice, no solo la tierra ha sido dada por Dios al hombre, la cual hay que usarla respetando la intención originaria, de que es un bien, ¿eh? O sea, aquí da una clave interesantísima para ecología natural. El respeto es, vamos a decir, acceder y cumplir con la intención originaria de ese bien. Ahora, pero el hombre es para sí mismo también un don de Dios. Eh, Luis, que me invitó, Luis es un don también para mí. Y yo para él. O yo para ustedes y ustedes para mí. Mi esposa para mí es un don en la vida y yo para mi esposa. Y mis hijos son un don de Dios para nosotros. Por tanto, nosotros tenemos ahorita una visión muy romántica y correcta, de que todo es don. Y es correcto, no está mal. El sol es un don, los peces son, el aire, el oxígeno que respiramos es un don. Ustedes viven en uno de los lugares más bellos del planeta Tierra, por su diversidad, por tantas bellezas naturales que hay. Sí, pues bien, si voltean, estoy viendo la sala, ¿no? Si voltean unos a otros, pues ni una especie animal igual en belleza el don de la persona que está al lado de usted. Ninguno. Y claro, el cristianismo tiene muy claro esto porque, digamos, la redención del género humano costó sangre de Dios, ¿no? Todo un Dios murió por mí, por ti. Por tanto, no puede ser la misma valía. Tampoco, no estamos diciendo que no sean valiosos. Nadie está diciendo que no sean valiosos y que nosotros sí somos. Todo es valioso. Pero el hombre fue salvado y costó sangre de Dios. Cosa que no ese precio no se ha pagado por otra realidad.
más que por nosotros. Por tanto, el que está al lado de mí es un don muchísimo, muy preciado. Preciadísimo. Eso no quiere decir que lo demás no es don. Todo es don. Hay una lógica del don. Pero no podemos igualar el don que supone la vida, por ejemplo, de Jorge Roldán o de Nora o de quien quiera que esté ahí, o de Luis, que la de un gato. Quiero mucho a los gatos. Tengo un perro en mi casa, no tengo nada, no soy antianimal. Solo que no puede ser igual don uno que otro. Y esto lleva al propio Juan Pablo a entender esto, ¿no? Que si el hombre es un don para el hombre, pues entonces tiene que haber una actitud de igual de respeto. Vean que arriba está el respeto y abajo está el respeto. Y luego dice, arriba el respeto de la intención originaria, pues abajo también. ¿Para qué Dios creó a mi esposa? ¿Cuál es la intención originaria? Su felicidad. Bueno, pues respetemos la intención originaria. Entonces ya vamos viendo que el tema de una ecología humana sería procurar con las acciones libres y voluntarias respetando la intención originaria de la creación del hombre, creación y donación, buscar una serie de condiciones morales para el desarrollo auténtico de cada uno de nosotros. Rescato, pues, tres ideas de este texto, ¿no? Y el excursus sobre la norma personalista en Karol Wojtyla. Bien, primero hemos visto que todo es don. Y el don, un regalo, si alguien me da un regalo, pues se respeta y se usa de acuerdo al designio originario, ¿no? Si yo no trato, vamos a decir, no trato al ente de acuerdo al designio originario, lo violento. Propio Aristóteles había aclarado, y Santo Tomás siguió mucho esta idea, de la violencia es un movimiento antinatural, en el sentido de que no respeta este designio originario, ¿no? Yo puedo violentar el movimiento de un ente que tiende hacia abajo llevándolo hacia arriba. Puedo violentar lo que debe ser caliente para que sea frío, pero entonces estoy violentando su naturaleza, porque su estructura no fue para eso. Yo puedo tomar un animal que vive no sé, en la tundra, en el frío, un zorro, y llevármelo al trópico, ¿no? Va a sufrir ese animal, porque estoy haciendo violencia a su naturaleza. Pues igual nosotros. Este es el tema, ¿no? Cada que hacemos violencia a un ser humano, pues estamos degradando. Estamos yendo, para empezar, en contra del designio originario, eso es pecado o daño, pero también estamos degradando el ambiente relacional con ese ser humano, ¿no? Ya aclaramos que el hombre también para el hombre es don y, eh, por así decirlo, Karol Wojtyla lo tiene en un libro que se llama Amor y Responsabilidad cuando él era cardenal, aunque esta idea ya la trabajó cuando él era profesor de ética en Lublin. Hay dos tomos de sus obras que se llaman Las Lecciones de Lublin. O sea, esta idea le acompañó muchas veces, aunque más o menos la dijo así. Y a esto se le llama la norma personalista. Y dice así, el hombre es un bien de tal magnitud, de tal valía, de tal dignidad, que solo el amor es la actitud adecuada de trato. El hombre es un bien de tal gran magnitud, el hombre y la mujer son tan grandes que solo el amor es la actitud adecuada. Cualquier otra actitud, si yo nada más te conozco, híjole, pero es que tampoco eres un problema matemático para solo conocerte. O te mido, o te juzgo, o te ordeno, o te mando, o te uso. Eso ya es mucho más grave, ¿no? Te utilizo, te mediatizo, te muevo. Todas esas acciones son indignas, o impropias al menos. Hay unas que son netamente indignas, otras son impropias, porque a un ser de tal valía no se le puede menos que amar. Por eso el amor es la norma, le llamó Karol Wojtyla, la norma personalista. La norma con la que se trata a los seres del rango llamado persona. Y esto me parece muy interesante y creo que está detrás del texto que acabamos de leer.
Demos paso al tercer texto, ya en el cuarto acabo. Dice también algo que me llamó la atención de este texto de Centesimus Annus, es que cuando habla de ecología humana, dice que hay que mencionar las graves problemáticas que se dan en la urbanización, ¿no? Es decir, un urbanismo que no siempre está preocupado por la persona, ¿no? Y bueno, y el tema de la ecología del trabajo. Ah, caray, entonces ya resulta que la ecología humana no solo es un tejido de relaciones que se dan en la familia, lo veremos ahorita, en la sociedad en general, en los cuerpos intermedios, sino también en los ambientes laborales, incluso en las urbes. ¿Cuántas veces la urbe estresa? Tienes una calidad de vida pésima porque haces, no sé, bueno, no sé si se da en algunas ciudades, pero yo vivo en una ciudad muy bonita de México que se llama Puebla, pero alguna vez viví en la capital, en la Ciudad de México, y hacía hora y media para desplazarme, y me daban 2 horas para comer, entonces no podía ir a comer a mi casa y regresar, porque son 3 horas. Entonces, en fin, no comía con la familia, vivías estresado, pierdes 3 horas de tu día en el tráfico, en fin, hay una serie hay una serie de problemáticas sociales graves, ¿no? Bueno, y el tema del estrés en el trabajo, lo laboral, los workahólicos, personas que incluso pierden, no sé, pierden su parte de su vida, o sea, viven para el trabajo, ¿no? No trabajan para vivir, no trabajan para obtener el sustento, sino invierten. En fin, y que los ambientes de trabajo tienen que ser lugares sanos es otro tema. Este sería otro tema, ecología del trabajo. Así que el trabajo donde esté sano, no sea un lugar de manipulación, de acoso, de perversión de fines y medios, de deshumanización de las relaciones, de cosificación de las personas. Aquí vendría otro filón. Bueno, nada más lo quiero mencionar, ¿eh? Y con las urbes, el cuarto tema, me voy a saltar aquí el tema de la familia, ¿no? Jorge, ¿nos escuchas, Sí, Jorge? sí, No, justamente eso, que si pudiéramos a modo de ir cerrando, me da mucha pena, el tema bellísimo, sí, pero contra el tiempo, unos 2 o 3 minutos, por favor. sí, claro, claro, sí. Y el último es, pues, la familia, ¿no? Eh, el tema interesante, ¿no? La familia es otro ambiente, ¿no? El propio Carlos Wojtyla fue claro en este tema, ¿no? En el seno de la familia recibimos las primeras nociones sobre la verdad, sobre el bien, sobre amar y ser amado, ¿no? Y qué significa ser persona, ¿no? Dice que hay que volver a considerar la familia como santuario. Por tanto, ¿qué sería ecología humana? Pues todo esto, la calidad del nexo de las relaciones entre los seres humanos, en el trabajo, la urbe, en la familia, en la escuela, en todos los ambientes, ¿no? Y yo creo que esa es como una idea muy interesante, ¿no? La última diapositiva, y con esto quisiera cerrar, dice Wojtyla, Juan Pablo II, que el problema no es solo económico. O sea, el problema de la destrucción de los hábitats humanos no solo es económico, sino es fundamentalmente ético-cultural. Me llama mucho la atención y lo he subrayado el tema moral y ético que él aduce durante el escrito, ¿no? Es verdad que la economía está ahí y es importante, dice él, ¿no? Pero si se absolutiza el tema de la producción y consumo, pues nos volvemos nosotros mismos, digamos, mercancías, al menos en nuestra consideración, ¿no? Yo creo que el tema es sobre todo cultural. Conclusión, yo diría que se puede, eh, voy a tratar de dejar de compartir. Como conclusión, releyendo estos parágrafos de Centesimus Annus, creo que la ecología humana debe buscar revisión de la calidad de las relaciones interpersonales de los seres humanos, yendo de las más radicales y fundamentales, familia, trabajo, red vecinal, asociaciones, grupos, eh, grupos culturales, políticos de cualquier índole, para revitalizar el tejido social. De manera que esto se vuelva moralmente adecuado para el crecimiento de todos los seres humanos. Y el crecimiento de los seres humanos, cuando son tratados respetuosamente y con amor,
generará personas capaces de tratar así incluso a lo no humano, a la naturaleza. Por tanto, si apostamos por la ecología humana, en el fondo estamos apostando por las dos ecologías. ¿Ok? Hay un texto del 2007 de Ratzinger que justo dice eso, ¿no? O sea, el que apuesta a la ecología humana, en el fondo está apostando tácitamente a la restitución de la ecología natural. Muy bien, pues espero hayan quedado unas ideas interesantes y pueda haber servido para la reflexión y para el crecimiento de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Jorge. Acá en la sala, pues les pido que agradezcamos a Jorge con un fuerte aplauso. En nombre del Instituto Tomás Moro, Jorge, nuevamente, pues agradecerte de todo corazón por este tiempo, por esta charla que nos has traído y esperemos que podamos seguir en contacto teniéndote en muchos espacios de estos más. Gracias. Bueno, perfecto. Bien, y señores, bueno, vamos un poco ajustados, como saben, pero vamos a aprovechar que, bueno, nos quedan dos ponencias y vamos a darle entonces la palabra a la doctora Paola Sanichi del Bosco, Argentina, profesora del Instituto, bueno, de la Universidad Austral, del Instituto de Administración de Empresas de la Universidad Austral, y doctora en filosofía por la Universidad de la Sapienza, perdón, de Roma. Bien, entonces, finaliza la ponencia de la doctora, ella va a hablar sobre empresa, liderazgo, empresa, antropología, tendremos nuestro receso y la ponencia de cierre del Congreso, para luego dirigirnos a la Santa Misa, si Dios así lo permite. Doctora, profesora, un gusto saludarla. ¿Se escucha bien? Bien. El ¿Se auditorio es escucha? suyo. Ok, Sí, perfecto. Quiero saber si, primero, bueno, gracias por la invitación. Quiero saber si puedo compartir pantalla. Tengo solamente unas 3 láminas, bueno, una de título y las otras 3 son de explicación. Y quiero anticipar, dado que tengo poco tiempo, que yo me voy a centrar particularmente en lo que es el liderazgo auténtico. Y cubro con eso, con ese concepto de liderazgo auténtico, tanto el espacio de las empresas, donde se habla continuamente de liderazgo, e inclusive de cómo ejercerlo, cómo conquistarlo, cómo mantenerlo, como también otro ámbito comunitario que podrían ser, escuché ahora, la familia, bueno, el ámbito del trabajo sería el de las empresas y también de las comunidades urbanas o inclusive de todo un país. Siempre hay un ejercicio de liderazgo auténtico y otro que es su imitación o su forma que encubre una manipulación de las personas. Es decir, vamos a distinguir el auténtico liderazgo de su forma imitativa, que es la manipulación. Y vamos a destapar ahí cuáles son las características, porque en el fondo a cada uno de nosotros le conviene saber si lo están llevando hacia una finalidad que sea auténticamente un bien, no solamente para el que lidera, sino para la comunidad y para cada uno, o estamos siendo utilizados como herramientas para conseguir el bien del que supuestamente lidera, pero en realidad nos utiliza como peones dentro de un proyecto que no conocemos del todo. Me parece que este concepto nos ayuda inclusive para los que tienen vocación política, para saber que tienen una vocación real, que es construir una comunidad que sea una comunidad plenamente humana. Así que la palabra liderazgo es una, ¿cómo se dice?, españolización del leadership, del inglés, de liderar, pero detrás está la idea de llevar adelante, de conducir. ¿Pantalla o tiene que hacerme como anfitriona? Perdón. Sí se puede compartir, ya puedes ¿Puedo? compartir de una vez. ¿Puedo? Ok, un segundo que vuelvo entonces a buscar la famosa tecla verde que mi amiga, que todavía no la estoy viendo. A ver, acá está, sí. Bien, entonces se trata de algo muy sencillo, no se imaginen que voy a resolver todos los problemas. Todavía no se ve, ¿no? Algo viene aquí de Ahí, camino, parece. Ya se ve. perfecto. Entonces yo puse como título general, sin ética no hay liderazgo. Quiere decir que para el ejercicio de un auténtico liderazgo hace falta
una dimensión ética que significa el buen uso sistemático de nuestra libertad, no ocasional, sino sistemático, es decir, habitual, que eso implica la noción de virtud. El liderazgo solamente se ejerce de manera auténtica cuando está guiado por una serie de virtudes, primera de las cuales la justicia, que significa dar a cada cual lo suyo y por lo tanto tratar a cada persona como lo que tiene que ser. Yo puse acá cómo distinguir el liderazgo de la manipulación. En esta segunda, pero segundo que nunca me obedece en el primer golpe, así que el segundo golpe, ahí está. ¿Qué quiere decir manipular? Preguntémonos, ¿no? Aquí está la idea de la mano que mueve, ¿no? Así que la manipulación es cuando el otro es puesto al servicio de interés del que se supone que ejerce liderazgo, en detrimento del interés genuino del otro. Y tomemos el caso concreto de la familia. Yo tengo una familia grande, hemos tenido 9 hijos, ahora somos abuelos de 37 nietos, que es realmente una marea. Y me acuerdo que cuando mis hijos eran chicos, somos 2 docentes, así que los medios económicos eran muy acotados, así que todo el mundo tenía que hacer algo. Me acuerdo que una vez uno de mis hijos, el séptimo, un tipo de carácter fácil y todo, un día yo siempre que llegaba a casa me sacaba los zapatos de salir, digamos, zapatos de taco, y le decía, me buscas mis suecos, que eran suecos anatómicos para estar cómoda y poder cocinar. Y un día él me preguntó, ¿por qué yo te tengo que buscar tus suecos? No me lo dijo mal, ¿eh? Me lo preguntó con un interés auténtico. Y yo le pude decir, mira, yo sé cocinar y vos sabés subir las escaleras rápido, así que cada uno le ofrece al otro lo que sabe hacer. Quedó perfectamente convencido y yo me di cuenta que lo que había detrás de su pregunta era que fuera claro para qué yo le hacía ese pedido, si era para, digamos, solamente para mi comodidad o había algo más. En el fondo él necesitaba saber que yo le estaba pidiendo algo que era bueno para mí, los suecos, pero también para él, porque iba a cocinar, iba a cocinar bien. Esto, perdón el ejemplo tan doméstico, pero es para decir, el auténtico liderazgo puede explicar por qué pide algo, e inclusive en algunos casos porque pide no tener que explicar en ese momento, porque hay una cuestión que será explicada más adelante. Así que claramente se distingue el verdadero liderazgo de la manipulación cuando se entiende, cuando se percibe que la finalidad es un bien común para todos, pero también cumple, no contradice el bien individual de cada persona que está siendo, digamos, movida dentro de este elemento, ¿no? Manipular es el que persuade, es decir, impulsa o obliga a alguien a actuar en el fondo contra sus convicciones. Eso es una clara manipulación. Si alguien me obliga a hacer algo que yo sé que es malo y no me corrige mi convicción de que algo sea malo, me está manipulando. Entonces yo tengo el derecho a no a oponerle resistencia. Y manipula también el que presenta una visión de la realidad deliberadamente amañada. Por lo tanto, no muestra el panorama completo, sino solamente un aspecto. Por ejemplo, indica que algunos son malos, marcando algún aspecto negativo, pero no mostrando la totalidad de la persona en lo que se puede hacer. Y finalmente, también manipula el que ilegítimamente usa su poder con las demás personas, porque en el fondo ese uso desproporcionado de poder se puede llamar prepotencia, es decir, una potencia que va más allá de su justa medida. Y finalmente, manipula a alguien que en cierto sentido miente con la finalidad de que se propone, porque lo que está haciendo es domesticar la voluntad de otro y utilizarlo como herramienta dentro de su finalidad. En una empresa eso se capta inmediatamente. Los que trabajan dentro de un esquema empresarial se dan cuenta si eso es un camino donde cada uno crece, herramientas en las manos del que quiere hacer un gran negocio. Y eso se palpa directamente en el clima de la empresa. Se descubre muy claramente si no están claras las finalidades y si estas finalidades no se presentan en los aspectos en que también implican un crecimiento de cada persona que está incluida en esa actividad. Vamos ahora a la parte positiva. Me voy a poner los anteojos porque escribí tan chiquito que no lo puedo leer. Así que, ¿qué significa liderar? Liderar es guiar a otros hacia lo bueno, hacia lo que les conviene. Nosotros tenemos una
no sé cómo decir, algo que es natural, ¿no? Que la finalidad de nuestra voluntad libre es alguna forma de bien. El que lidera auténticamente manifiesta ese bien. Le voy a dar un ejemplo con la educación física, ¿no? Hacer abdominales no le gusta a nadie, por supuesto, pero el que te lidera en eso, el entrenador o la entrenadora, que te hace entender que fortalecer la masa muscular te hace más rápido, más ágil, más flexible, presenta lo incómodo de los abdominales en la luz positiva de ese fortalecimiento de los músculos. Entonces, esta sí que es una auténtica forma de liderar, porque muestra lo bueno de aquello que uno podría, en una visión rápida y superficial, considerar como negativo. Entonces, dentro de una empresa, podríamos decir que esta actividad es un poco difícil, compleja, etcétera, pero sirve para el resultado final, cuyo bien es bueno para absolutamente todos, ¿no? Para la comunidad y para también cada uno de los que trabajan. Finalmente, la persona que lidera ve la realidad y ve también sus potencialidades. Esto me lo contó un gran empresario que acá en la Argentina lideró un espacio que se llama Luna Park, donde se invitaron a grandes figuras, tanto del mundo del espectáculo como del mundo deportivo. Yo me encontré, se llama Tito Lecture, ya murió, pero en un momento determinado coincidimos en un programa de televisión y yo en el lugar de espera, dado que tenía frente a mí a alguien realmente muy importante, le hice la pregunta, dije, pero usted qué hace, ve, hace cálculo del beneficio, del costo-beneficio de la situación. Él me miró muy extrañado, porque en el fondo era un líder espontáneo, no tan sofisticado, digamos, porque lo que me dijo es, yo en la realidad veo las posibilidades. Entonces no era un cálculo, sino que era como la captación intuitiva de qué cosas buenas podían salir de algo. Y esta captación intuitiva se puede dar también con las personas. Yo no sé si lo puse, creo que lo puse más adelante. Leí en un texto que me pareció buenísimo sobre economía del don, que parte del trabajo empresarial, sobre todo del que lidera, es asumir el riesgo de confiar. Es decir, acercarse a las personas y darse cuenta que dándole anticipadamente la confianza, en el fondo se obtiene de cada persona el mejor resultado, ¿no? Que es este puente de confianza recíproca que permite que haya buenos resultados, porque los resultados grandes nunca son solitarios, siempre dependen de la cooperación de muchas personas, pero ahí hace falta alguien que al conocer la realidad, tanto externa como de cada persona, y asumiendo el riesgo de confiar, logre este espacio mancomunado donde los esfuerzos de cada uno se conjuguen para un resultado grande. Finalmente, bueno, esto ya lo dije, le conviene a cada uno, la persona que lidera también descubre qué saben hacer cada uno, cada persona, y en cierto sentido desafía a crecer. Porque quedarnos simplemente con lo que ya tenemos y no querer crecer es una forma de no responder adecuadamente al don de la vida y al don de los talentos que hemos recibido. Y a veces hace falta alguien que nos estimule, que nos diga, podés esto. Ahí la imagen que se me ocurrió era una época que hacía danza, que había una chica que era extraordinaria y que el que era nuestro maestro sabía que ella se achicaba frente a los desafíos. En cambio, él se acercaba y no sé cómo decir, fragmentaba la dificultad diciendo, ves que podés, hasta que finalmente esta chica salía espléndidamente en lo que tenía que hacer. Así que un verdadero líder conoce nuestros talentos, pero al mismo tiempo nos desafía para que el talento florezca en una cosa fecunda, ¿no? Finalmente, las personas que lideran verdaderamente, bueno, esto ya lo dije, es fruto de cooperación, y la persona que lidera asume personalmente las responsabilidades. Esto lo aprendí en una fábrica, donde un día me mandaron, era una empresa farmacéutica, tenía que hacer un ejercicio sobre los valores que la empresa había elegido como emblemáticos, y uno de ellos era liderazgo. Entonces a mí se me ocurrió preguntar, como se trataba de gente que trabajaba en la cadena productiva, por lo tanto no es que fueran particularmente intelectuales, ¿no? Inteligentes sí, pero no, digamos, con una formación. Entonces se me ocurrió preguntar, para la definición de liderazgo, ¿quién fue el líder para vos, para cada uno, y por qué razones? Y también, ¿quién quiso serlo y no pudo y por qué razones? Porque era una manera de no dar una definición, sino que ellos, a través de su experiencia, pudieran decirlo. Y esta frase viene justamente de la definición que me dio uno de ellos, un hombre joven, tendría unos 30 años, que me dijo, nombre y apellido tal fue líder para mí,
porque dice, los resultados positivos los consideraba de todo el equipo y los errores los asumía como propios. Me pareció extraordinario, porque entonces él captó que el que te lidera tiene que hacerlo de tal manera que se den los resultados. Y si no se dan, revisa su manera de liderar y asume como un defecto suyo de no haber sabido decir o exigido lo suficientemente o desafiado lo suficientemente. Es para miren, lo dije rápido, pero es algo para tener en cuenta. Perdón, me faltan 5 minutos, ¿no? Sí, justamente. Muchas Ok, gracias. perfecto. Entonces, asume personalmente las responsabilidades, consulta, escucha, delega, anima, corrige desde el estímulo. Cada uno debe asumir el liderazgo que le toca, aunque le dé miedo. Y finalmente, la prudencia, el respeto y la humildad son los rasgos. Y yo añadí esta lámina porque quiero poner el tema de digamos, la responsabilidad de liderar, tanto desde una empresa como desde la comunidad, y quizás podría añadir también desde la familia, como una verdadera cooperación con el orden de la creación. El que lidera auténticamente, varón o mujer, en el fondo lo que está haciendo es captar el orden de la realidad, fomentar que se lo respete y hacer que dé sus frutos, ¿no? Es decir, aumentar nuestra adhesión a ese orden fundamental para que cada uno tenga fruto. Cada persona es valiosa porque es imagen y semejanza de Dios. Aun cuando lo tape esto, aunque cuando no lo sepa y sus acciones no lo manifiesten plenamente. Ahí necesita un liderazgo para manifestarlo. Cada persona merece, como dije antes, el riesgo de la confianza. A veces confiar en alguien previamente destapa esa capacidad de respuesta. Finalmente, quien lidera auténticamente al otro, lo acerca a su auténtico bien y lo suma a la consecución del bien común, que es un fin querido por Dios para el funcionamiento justo de las comunidades humanas. Para alguien desde la empresa, para alguien desde la familia, para alguien desde la vocación política, liderar auténticamente significa preparar el terreno, un terreno ordenado que tiene que estar, digamos, lleno de la mano creadora de Dios para que finalmente alcance sus frutos. Y quiero cerrar con lo siguiente. Conocí una experiencia en una cárcel donde había muchos alborotos y un abogado penalista, que además era muy deportivo, jugaba al rugby, sigue jugando al rugby, descubrió que podía vehicular esta agresividad del pabellón en una cosa deportiva. Así que empezó un entrenamiento de rugby y, bueno, se calmó el pabellón porque, digamos, toda la energía la explotaban deportivamente y se armaron núcleos de jóvenes presos en una situación desagradable, ¿no? Pero que empezaron a tener una mística de grupo y entonces empezaron a ordenarse también en su vida personal y muchos de ellos han salido ya porque han cumplido el periodo que tenían que estar ahí adentro y a través del deporte están encontrando trabajos legítimos. Podemos decir que Coco Derigo, que es el que tuvo esta iniciativa con los espartanos, está creando núcleos sanos de la sociedad, inclusive donde antes había habido choques, había habido traiciones, defectos, errores, y bueno, que estos errores, cuando se enmiendan completamente, cuando a cada persona se le devuelve su plena humanidad y se le permite entonces florecer así como Dios había pensado para cada uno de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a Perdón. usted, doctora. No sé si ya se ha escuchado, pero aquí la sala le ha agradecido con un fuerte aplauso. Sé que no es la primera vez que nos acompaña en alguno de estos eventos y nuevamente, pues a nombre del Instituto Tomás Moro, le agradecemos mucho esta, esta participación suya tan enriquecedora. Bueno, Esperamos en el futuro seguir teniendo contacto y pues contando con su valiosa colaboración. Muy amable. muchísimas gracias. Yo no sé si hay preguntas, tengo que mirar en el chat no sé si yo tengo la posibilidad de ver el chat desde acá. ¿Tiene idea si hay preguntas? A ver, si veo dos, cuatro, a ver. No veo preguntas en el chat de momento, pues veo el comentario de que ha sido una excelente charla. Como vamos un poquito contra el tiempo, creo Sí, que sí, sí, si se sabía, hacen sabía. preguntas, pues las vamos a tramitar posteriormente, tal vez fuera de línea. ¿Está Perfecto. bien? Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias, doctora. Hasta la próxima. Gracias.
Por acá vamos a hacer rápidamente el receso. Así que en el chat, pues esperaría yo que en unos 5 o 7 minutos pues estemos de vuelta con la última de las charlas, ya que pues tenemos el tema de la misa a las 4:30 de la tarde, hora de Costa Rica, y es así, no la podemos correr ni pedir que me la empiecen más tarde, ¿de acuerdo? Bien, señor. Entonces,
ideas sobre la como elemento esencial. Entonces, vemos que estos los elementos están faltando. Entonces, gracias. Bien, entonces, por eso hemos querido cerrar precisamente con un planteamiento con respecto a la vida virtuosa en sociedad. Para desarrollar este tema, nos acompaña un buen amigo, el máster Rodrigo Quiroz Carballo, quien tiene una maestría en Administración de Empresas del IPADE, ¿verdad? Del Instituto Panamericano de Dirección de Empresas de México. Y además es fundador y presidente del Grupo Saxum y presidente de diversas juntas directivas. Y bueno, es una persona muy destacada en el ámbito y nos honra muchísimo con su participación. Así que, por favor, con un aplauso. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, en primer lugar, feliz por esta actividad tan interesante que nos pone a reflexionar a todos. Y bueno, ojalá que sea uno de muchos en el futuro. En segundo lugar, hacerles una confesión, ¿verdad? Que cuando Luis Fernando me invitó pensé que si equivocó de charla o de charlista, ¿verdad? O las dos, ¿verdad? Pero bueno, en una segunda reflexión, me puse a pensar que en eso estamos todos, ¿verdad? Estamos en la lucha, ¿verdad? No, aquí tengo a mi hermana que puede certificar que estoy en lucha, así que no hay, cualquier cosa puede preguntarle a ella. Uno no podría decir, ¿verdad? Ninguno de nosotros, ya en virtudes, ya lo logré. Hasta aquí llego en virtudes porque ya estoy, ¿verdad? Y como decía Luis Fernando ahora, pues hace falta mucho en el ámbito familiar, empresarial, da pena leer los periódicos, ¿verdad? Y ver los pleitos, y ver la falta de respeto, y ver una serie de cosas. Entonces, bueno, y como todos estamos en esto, pues la idea hoy es